Y el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. El Pleno del Senado aprobó la minuta de la ley para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, que pretende homologar el tipo penal en todo el país. El Senado realizó modificaciones para endurecer la sanción mínima e incrementarla de 6 años, como la aprobaron los diputados, a una mínima de 15 años y hasta 42 años con agravantes, que incluyen violencia física, moral o psicológica, entre varias más. Un conjunto amplio de agravantes que permiten responder a la diversidad y a la cualidad de las distintas modalidades de la extorsión. Desde el denominado cobro de piso y la imposición obligatoria de precios, hasta el uso de menores, el uso de la violencia en cualquiera de sus formas y la comisión del delito desde centros penitenciarios. Estas agravantes establecen aumentos de pena proporcionales a la gravedad del hecho y buscan cerrar para siempre espacios de actuación a la delincuencia organizada. Un tema polémico en la Cámara de Diputados fue la disminución de la sanción para servidores públicos y custodios de penales que se abstengan de denunciar extorsiones. El Senado la amplió de 10 a hasta 20 años de prisión. El dictamen fue modificado porque al menos 5 estados tienen penas más altas de las que había aprobado la Cámara de Diputados, lo cual hubiera provocado la salida anticipada de algunos extorsionadores, beneficiándose con la reforma. La oposición votó a favor en el Pleno, al reconocer el grave problema que enfrentan los mexicanos. Este ilícito tiene una cifra negra de 97%. Desafortunadamente, el cambio de estrategia que se hizo, que reconocemos que es mucho mejor el que ha tomado este gobierno, hizo que los criminales abandonaran el cultivo y trasiego de heroína para enfocarse a la extorsión, el secuestro y el robo como fuentes de financiamiento, desde grandes empresarios hasta los más pequeños comerciantes en los pueblos. Las modificaciones se enviarán a la Cámara de Origen, es decir, a la de Diputados, la cual se allanará a los cambios. Con información de Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y para conversar sobre esto, saludo a Carlos Matienzo, politólogo, colaborador de Heraldo Media Group, a quien le agradezco que nos acompañe. Carlos, gracias, buena tarde. Hola, muy buena tarde. ¿Esta legislación la ves suficiente para la actualidad mexicana y este fenómeno tan doloroso y arraigado de la extorsión? Es una reforma o una nueva legislación importante, creo que en el sentido correcto, porque básicamente lo que hace es que traslada el delito de la extorsión, al menos en ciertas modalidades, a nivel federal. Y esto quiere decir que la federación, las autoridades federales ya podrán hacer investigaciones y llevar ante juzgados a este tipo de delincuentes y este tipo de actividades. Además, otra parte muy importante que incorpora es que es un delito que se va a perseguir de oficio, sin la necesidad de denuncia. Ahora, no es como que es un delito que se puede, digamos, detectar infraganti. Esto está pensado para que se puedan hacer denuncias anónimas y sin la necesidad de tener ese denunciante, digamos, dentro de la investigación o en el propio juicio, se pueda perseguir el delito. Y esta parte es muy, muy importante. Lo que falta ahora es, como siempre, la parte más difícil, pues pasar de la ley a la parte operativa que permita desmantelar estas redes de extorsión, particularmente de cobro de piso. Y ahí lo más importante que tendrá que hacer el gobierno federal, sobre todo, es establecer canales seguros de denuncia anónima, ¿no? Ya se puede perseguir con denuncia anónima por oficio. Ahora hay que construir esos canales donde las empresas, por ejemplo, puedan denunciar sin necesariamente exponerse a represalias del crimen organizado. Pero es un paso en el sentido correcto. Ahora, ¿qué faltaría? ¿Qué crees que complementaría o le hace falta esta reforma? Sí, por un lado, como te decía, la parte de captar denuncias, de establecer esa comunicación entre gobierno y esa confianza entre gobierno federal y las empresas, sobre todo, porque hoy la mayoría de las empresas no denuncian las extorsiones. Según la encuesta de victimización de empresas del INEGI, la extorsión es el delito más importante o el más recurrente que enfrentan las empresas en México, y hasta un 15% de ellas pagan estas, digamos, la exigencia de dinero en torno a las extorsiones.
La mayoría no denuncian, porque si vas y denuncias antes a los gobiernos locales, pues no estaba seguro si eso era algo que se iban a enterar los criminales y luego tuvieras reacciones. Además, hay algo muy importante en el nuevo contexto, digamos, del combate internacional al crimen organizado. Hoy en día que hay 6 cárteles designados como terroristas, pagar una extorsión recurrente a uno de estos 6 cárteles podría significar apoyo al terrorismo desde la visión de Estados Unidos, y las empresas podrían enfrentar consecuencias penales y civiles incluso en los Estados Unidos. Abrir este canal de denuncia para que el gobierno federal apoye a las empresas en detener la extorsión, pero también para que las empresas documenten que hicieron el esfuerzo de avisar de manera segura al gobierno federal, puede ayudar mucho al entorno de negocios en México. Esa será la parte esencial, la parte de construir confianza, y también la de ayudar, no olvidar a los estados. Hay parte del delito de extorsión como el engaño telefónico que seguirá siendo un asunto local. Ahí hay que capacitar, hay que fortalecer y hay que meterle dinero a las unidades técnicas de los estados. Ahora, ¿qué hay de la corrupción, la colusión de policías o autoridades con estos delincuentes y que precisamente inhibe de manera muy importante la denuncia? Es parte central, yo creo, del sentido de esta reforma, el tratar de llevar un asunto que solo podía ser perseguido y denunciado en autoridades locales, tratar de llevarlo a las autoridades federales en ciertas, digamos, modalidades. Está sobre todo pensado a la extorsión de más alto impacto, al cobro de piso, en la que se involucran los cárteles y las organizaciones criminales. Llevar ese tema al gobierno federal, desde mi punto de vista, también está pensado en tratar de evitar que las autoridades locales corruptas o en algunos casos abiertamente coludidas con el crimen organizado, pues sean como ese embudo donde no se puede denunciar y que generan esa impunidad bajo la cual operan estas organizaciones. Al llevarlo al ámbito federal se pueden crear canales de confianza distintos, puede haber investigaciones mucho más profundas, y eso es lo que toca ahora demostrar. El gobierno federal tiene que hacer investigaciones, no solo detener a algunos extorsionadores, armar casos, por ejemplo, complejos, profundos, como ha sido el del huachicol fiscal, donde van por toda una red amplia de involucrados, tanto en gobierno como en empresas, como en el sector criminal. Hacer lo mismo con la extorsión e ir mandando ese mensaje a las distintas regiones del país de que este ya es un delito considerado tan importante como el tráfico de drogas y que la federación se va a involucrar, y es una nueva, digamos, un nuevo espacio de confianza en el que las empresas van a poder trabajar de la mano con el gobierno para atacar este tipo de actividades. Sí, porque tú mencionabas, Carlos, que esta encuesta de victimización de las empresas, pero hay que recordar que también el más alto, muy alto porcentaje de esas empresas son pequeñas o micros empresas, muchas de ellas empresas familiares, cuyo impacto del pago de una extorsión o de las amenazas del crimen organizado va directamente a la familia. O sea, estamos hablando de empresas, sí, pero también de familias. Sí, así es. Y esas son de las que más les cuesta hoy en día denunciar, porque no tienen, digamos, los aparatos legales o la estructura corporativa que sí tienen las grandes empresas, pues un poco para hacer las relaciones, por un lado, con el gobierno, pero por otro, para que el crimen organizado no sepa que fueron ellos quienes denunciaron. Si tú tienes una tiendita, una ferretería, y van y te tratan de extorsionar, y al día siguiente hay policías tratando de detener al extorsionador, pues justamente ese es el riesgo por el que la mayoría de estas pequeñas y medianas empresas no denunciaban. Hoy en día, si alguno de estos extorsionadores está vinculado a alguna organización criminal, digamos, vinculada a la delincuencia organizada, ya podrá ser perseguido por las autoridades federales. Entonces, también será muy importante que los gremios empresariales justamente se puedan articular con estos pequeños negocios para a lo mejor hacer denuncias conjuntas, anónimas, y tratar de generar esos vínculos de inteligencia e información con el gobierno federal. Pero sin duda creo que también apunta a eso, a proteger estas unidades económicas más vulnerables, Sí. ¿no? ¿Hay algún modelo, alguna experiencia en algún otro país que haya tenido éxito y que pueda servir como modelo a seguir para México? Sí, mira, bueno, creo que el caso italiano, por un lado, es ejemplar, ¿no? Porque el crimen organizado, prácticamente todas las mafias terminan un poco en eso, en esa actividad extorsiva, más allá del tráfico de drogas o de otros delitos, pues en cobrar, digamos, protección, el derecho de piso a las empresas. Y ahí la verdad es que la respuesta, pues, es muy clara, es hacer investigaciones e ir metiendo a los grupos que se dedican a esta actividad a la cárcel y mandando ese mensaje consistente, constante, de que esta es una actividad no tolerada, al menos de las menos toleradas del crimen organizado. Entonces habrá que hacer casos complejos. Eso me refería con que no vale
solo con unas detenciones, con algunas investigaciones. No, tiene que haber casos ejemplares donde se desmantelen estructuras enteras y entonces empiece a recibirse ese mensaje incluso por parte del crimen organizado. Otra parte que será muy importante, en algo que sí ha avanzado México y que poco decimos, es en el combate al secuestro. Desde hace ya un par de sexenios se crearon las unidades estatales antisecuestro, que han funcionado muy bien, han sido esfuerzos coordinados, muy bien pensados, con agentes especiales. Hay que hacer algo similar en materia de extorsión, lo contempla la nueva ley y ahí me parece que hay que ponerle mucha atención. Ahora, donde se pone la palabra y la norma, hay que poner el dinero. Si esto no se acompaña con recursos, y ese es el dolor actual en materia de seguridad en México, que no le están metiendo dinero, no va a llegar a ningún lado. Va a implicar tener personal especializado, capacidades técnicas para que tengan tiempo y digamos, los mecanismos para llevar desde la detención hasta la judicialización de este tipo de casos. O sea, ya hay un presupuesto autorizado para el próximo año en el cual no está contemplada esta reforma por razones lógicas y por lo menos el primer año va a ser muy complejo que empiece a dar resultados. No, y no solo eso, Alejandro, además, hay de las áreas con más recortes es justamente la Fiscalía, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad que encabeza García Harfuch tiene recortes y no se ha resuelto el problema que dejó López Obrador, que fueron todos los recortes a fiscalías y policías de los estados y municipios. Si no hay un, digamos, redoble de recursos, no vamos a lograr construir estas aspiraciones que hoy están en la ley, ¿no? Se tiene la seguridad por la que se paga y en México estamos pagando muy poco por nuestra seguridad y más bien desviando el dinero, por ejemplo, en el caso de defensa, pues a construcciones y cosas en las que la defensa no debería estar involucrada. De acuerdo, pues Carlos Matienzo, te agradezco mucho nuevamente que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, gracias Carlos Matienzo, politólogo y experto.